Pasada, Jaume Llenas, que estuvo predicando, también nos habló sobre volver a empezar y un personaje como Daniel, que volvió a empezar. Y hoy, pues, comenzamos nuestra serie de 3 predicaciones, que luego los jueves se estudiará en las diferentes barcas, sobre el profeta Ageo. El profeta Ageo, si miráis en el capítulo 1, es un profeta corto, muy corto, se puede leer con mucha facilidad. Tiene un ministerio también corto y un ministerio muy concreto. Un ministerio de construir, de volver a empezar, de edificar. Este hombre tenía un propósito, un mensaje de parte de Dios. Dios le había dicho que el pueblo de Israel, que estaba cautivo en Babilonia, habían sido deportados, el pueblo de Israel había sido deportado a Babilonia. Habían sido arrasados. ¿Te imaginas que de repente entra en España un ejército enemigo que nos arrasa? ¿Te imaginas que entra un ejército que nos toma a todos presos y nos llevan a su país? Una cultura diferente, una lengua diferente, unas costumbres diferentes. Eso es horroroso. Que te saquen de tu casa, de lo que tú has invertido, construido, dedicado, has puesto tu corazón, tu familia, la familia dividida. Pues esto es lo que pasó al pueblo de Israel, especialmente al pueblo de Judá, que fue deportado a Babilonia por Nabucodonosor II. Él tuvo el empeño de arrasar este pueblo. Siempre el pueblo de Israel ha estado acechado por los pueblos alrededor, por los enemigos, siempre. Fijaros, es un pueblo pequeño. Es un país pequeño, de poca tierra. Sin embargo, los pueblos de alrededor siempre han querido usurpar, invadir y destruir a este pueblo, el pueblo de Israel. Y ahora llega este momento donde Ageo regresan. Hay otro rey, porque Babilonia, los babilonios que les habían invadido, son invadidos por los persas. Durante los 50 años que el pueblo está allí, son invadidos por los persas. Y entonces llega un momento en que el rey Ciro quiere congraciarse con ellos, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, y les dice, bueno, podéis regresar otra vez a casa, podéis ir otra vez de donde venís. En estos años que habían estado cautivos, habían pasado muchísimas cosas. En primer lugar, lo que había pasado es que los que habían quedado en Israel eran los enfermos y los ancianos. Así que ese pueblo no se había desarrollado mucho, los que habían quedado. Y los que habían ido, habían sido deportados en la esclavitud en Babilonia, en la deportación, se habían criado en la nueva cultura. De hecho, el domingo pasado, cuando el pastor Jaume Llenas estaba predicando sobre Daniel no regresó, se quedó en Babilonia. Algunos se quedaron. ¿Por qué? Porque ya se habían acostumbrado, ya eran parte del lugar, entendían que tenían que quedarse allí. Y en estas circunstancias es cuando surge el profeta Ageo. Corto, pequeño, conciso, pero el profeta Ageo tiene un mensaje de parte de Dios. El mensaje es, habéis regresado, muy bien, vamos a hacer una cosa. La primera cosa que tenemos que hacer es reconstruir el templo. Y vamos a ver una imagen ahora del templo de Jerusalén. Ese templo lo construyó el rey Salomón. Un templo precioso, un templo maravilloso, una fortaleza. Parece mentira que un ejército de hace tantos miles de años pudiera arrasar ese templo y tirar los muros de ese templo. Ese templo había quedado destruido, había quedado totalmente aniquilado y quedaron solamente los cimientos, hasta el altar del sacrificio, el lugar más importante para el pueblo judío, había quedado arrasado. Después de esto, del templo, pasó algo. Quiero que veamos la siguiente diapositiva. Fijaros la deportación de Jerusalén a Babilonia. El trayecto es largo. Habían tenido que hacer ese trayecto tan largo y no lo hacían en avión, no lo hacían en barco porque no había mar entre medias, no lo hacían en carros, lo hacían andando.
lo hicieron andando. Así que fue todo un sufrimiento lo que ellos pasaron, tanto para ir como para volver. Y luego, cuando Ageo quería reconstruir, miremos la siguiente diapositiva, cuando Ageo quería reconstruir, pues se reconstruyó el segundo templo, y lo que queda de aquel segundo templo es esto. Y esto es solamente un muro que actualmente, que antes no se llamaba así, pero ahora se llama así, el muro de las lamentaciones. ¿Por qué de las lamentaciones? Del lamento. El lamento del pueblo de Dios para que vuelva a construirse otro templo en el lugar donde había sido construido el primer templo de Israel en Jerusalén y bajo la dirección del rey Salomón. Por lo tanto, este es el contexto histórico que brevemente en esta mañana os quería situar porque es muy importante. Y en ese contexto histórico ellos tenían que construir el templo. Pasa ahí algo. El profeta Ageo en este momento dice, bueno, levantaros que vamos a construir, vamos a reconstruir. El templo significaba algo para ellos. No era un palacio solamente, aunque era importante. Bueno, dicen que el segundo templo nada tenía que ver con la gloria del primer templo que construyó Salomón, nada tenía que ver. Pero se construyó aquel segundo templo. Pero ese segundo templo fue reconstruido con dedicación y a lo largo de un tiempo, pero al principio no se construía. Y ahí es donde entra el mensaje de Ageo. Es decir, la gente había regresado y la gente estaba preocupada por algo: construir sus propias casas, construir su propio trabajo, construir su negocio, las vides, las viñas, los olivos, las higueras, todo lo que les daba sustento. ¿Era lícito construir aquello primero? Pues claro que era lícito. Era lícito que lo construyeran sus casas y la forma de vida del pueblo que ellos tenían que construir. Sin embargo, Dios quería que construyeran algo primero. Y lo que quería que Dios que construyeran fuera el templo. ¿Por qué? Porque el templo era el símbolo de la presencia de Dios en su vida. Era el símbolo de la restauración espiritual de ellos. Habían estado deportados, habían estado fuera en Babilonia, habían abandonado la adoración comunitaria como pueblo de Dios. Y Dios tiene mucho interés. ¿Por qué? Porque en la adoración comunitaria y en la reunión del pueblo de Dios, Dios habla también. Habla personalmente, claro que sí, habla individualmente, pero cuando estamos juntos el Señor habla y el Señor tiene un mensaje para nuestra vida y el Señor tiene un propósito para nuestra vida y el Señor quiere hablarnos y quería reconstruir el templo, porque el templo era el símbolo del poder de Dios en medio de ellos. Y dejar de construir el templo era rechazar la presencia de Dios en su vida. Aplazar la construcción para otro momento significaba de que ellos también aplazaban el encuentro con Dios. Y la nación solamente podía ser construida espiritualmente reconstruyendo el templo de Dios. De hecho, cuando se construyó meses más tarde el templo y años más tarde se hizo completo el templo, fue el principio de un avivamiento espiritual sin precedentes en la vida de Israel. De hecho, este marcó un momento importante que ahora no lo vemos porque ahora están en un momento de lucha. Y muchas veces cuando estamos en los momentos de decisión no nos damos cuenta que la decisión que vamos a tomar es tan importante. No vemos. Cuando vamos a tomar decisiones, ¿qué vemos? Los problemas, los peros, los inconvenientes, los problemas que hay delante de nosotros. Pero no vemos la bendición que hay detrás cuando nosotros obedecemos a Dios. Y este pueblo tampoco lo veía y ahora querían aplazar. Ahora estaban ellos pensando en reconstruir sus propias casas, en reconstruir sus propios bienes, en reconstruir los campos, en reconstruir las heredades, en reconstruir y atesorar el tesoro de sus casas y nada más. Al igual que los exiliados regresan, todos nosotros tenemos momentos en los cuales descuidamos nuestra vida espiritual.
Al igual que los exiliados regresaron y descuidaron de construir la casa de Dios, nos puede suceder a nosotros que aplacemos la reconstrucción de nuestra vida espiritual. Parece que la vida espiritual es secundaria, parece que la vida espiritual no tiene tanta importancia como lo material, como la vida física. Sin embargo, hermanos y hermanas, no nos equivoquemos. La vida espiritual es fundamental, porque la vida espiritual es la que mantiene nuestro ser, la que mantiene nuestras convicciones, la que mantiene nuestros principios, la que mantiene nuestra fe. Nuestra fe en el Señor, la vida espiritual. No aparques la reconstrucción de tu vida espiritual. No lo aparques. ¿Qué le damos importancia? Al cuerpo. Le damos importancia a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo duele y nos pasa algo, ¿qué hacemos? Vamos a urgencias. Vamos a urgencias. Y yo voy corriendo a buscar al doctor Carlos Sobrado. Mira, Carlos, ayúdame, que me duele el riñón, que tengo ahí riñón. Y él está aquí en el culto de esta mañana y él está allí en urgencias y me atiende. ¿Por qué? Porque me duele el cuerpo. Me duele el cuerpo y quiero buscar solución enseguida cuando algo nos duele de nuestro cuerpo. Es del género tonto pensar que no buscamos soluciones. Sin embargo, cuando tenemos urgencias espirituales, las aparcamos. ¿Por qué? No nos damos cuenta de la importancia de tomar decisiones. Tomar decisiones y ya. Tomar decisiones hoy, tomar decisiones en este momento. Y como dice el lema de nuestro trimestre, volver a empezar. Claro, a veces estamos defraudados de la vida, ¿verdad? A veces estamos desorientados y decimos, bueno, ¿para qué volver a empezar? Tengo tantos desengaños. ¿A qué hemos tenido desengaños? ¿Quién no ha tenido desengaños en la vida? ¿Desengaños amorosos? ¿Te has enamorado de una persona que no te ha hecho ni caso? ¿Se ha ido por ahí y tú te has desengañado? ¿O ha pasado algo en tu vida con una persona que te ha defraudado, que te ha engañado, que te ha dado la espalda, que no te ha saludado, no te ha dado la bienvenida, no te ha dado la sonrisa Y todos tenemos desengaños, tenemos un montón de desengaños en un baúl que tenemos en nuestra mente. Se llama baúl de los desengaños. Y está ahí los desengaños que tenemos. ¿Y eso qué nos hace? Los desengaños. Los desengaños nos produce que no tomemos decisiones. ¿Por qué? Porque pensamos todo va a continuar igual. Y limitamos el poder de Dios. Y limitamos el futuro de nuestra vida. Todo va a continuar igual. Si tú piensas que las cosas en la vida van a continuar igual, ¿te van a continuar igual? No. Peor. Mucho peor. Porque irás de mal en peor. Irás retrocediendo hacia atrás. Por esto es tan importante que en esta mañana nosotros consideremos la acción de construir nuestra vida espiritual, reconstruir nuestra vida espiritual y hacerlo hoy. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo hoy? Mirad, Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. Este es el primer punto de esta mañana. Dios tiene un mensaje. Y en el capítulo 1, versículo 2, fíjate lo que dice. Esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. Esta gente dice, el tiempo todavía no ha llegado para reconstruir la casa de Dios. No ha llegado todavía el tiempo. La gente dijo, no ha llegado el tiempo. Y tú dices, no ha llegado mi tiempo. No voy a reconstruir. No voy a hacerlo ahora. Ahora, todavía no ha llegado el tiempo, no es decir no. Es postergarlo, es aplazar la decisión, es hacerlo en otro momento. Tú sabes que en tu vida hay que tomar decisiones, tienes ciertas decisiones que tomar. Pero sin embargo te cuesta enfrentarte a esas decisiones y dices, no, más tarde. Dios dice, yo quiero que tú reconstruyas tu vida espiritual hoy. Yo quiero que tú reconstruyas tu matrimonio hoy. Yo quiero que tú reconstruyas tu negocio hoy. Yo quiero que tú reconstruyas tus relaciones con otra persona hoy. Hoy, dice el Señor. Y nosotros decimos, más tarde. A veces esto es una desobediencia sutil, porque no es decirle no completamente, es más tarde lo haré, Señor. Y ese más tarde, ¿sabes? Es muy peligroso. Es muy peligroso para nuestra vida. Es el peligro de decirle a Dios más tarde. Nunca sabemos cuánto viviremos. Y no se trata de tener miedo, se trata de ser
muy realistas. Nunca sabremos cuánto viviremos. En esta mañana hemos celebrado cumpleaños de hermanos que en el mes de febrero cumplirán años. Yo espero que todos puedan cumplir años y puedan todos celebrarlo. ¿Pero lo van a celebrar? ¿Van a vivir? ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde está la garantía de eso? ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos que esto va a pasar. No sabemos qué va a ocurrir en nuestra vida. Cuando preguntamos cuántos años tienes, yo tengo 67 años, y tienes 67 años. No, tú no tienes 67 años, yo no tengo 67 años. Estos ya han pasado, esos ya no los tengo, estos ya han marchado, esos ya han volado. Los que tengo son los que voy a tener. ¿Cuántos años? Y lo dejamos, hermanos, lo dejamos. ¿Por qué pensamos que somos eternos? Pensamos que somos Superman y Superwoman y que viviremos para toda la eternidad aquí en la tierra y dejamos y aparcamos. Y esto es peligroso, no hacer caso a la voluntad del Señor. Dios tiene el mensaje, hoy es el día para ti. Hoy no puedes aplazar la decisión, no puedes aplazar el pensamiento de tomar decisiones, no puedes aplazar el perdonar a una persona, no puedes aplazar el honrar a tu padre y a tu madre. El otro día una persona me decía, pero ¿cómo voy a honrar a mi padre y a mi madre si ellos me deshonraron a mí? Y tenía razón. Humanamente hablando, le habían deshonrado. Claro que le habían deshonrado, pero el mandamiento no es con condiciones. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y el mandamiento tiene promesa, pero tú aparcas y yo lo aparco. Y tenemos personas que no perdonamos y están en la lista de nuestra mente. Personas que nos han hecho mucho daño, personas que nos hieren, personas que nos han defraudado, personas que nos han robado, personas que nos han hecho la zancadilla, personas que han estado detrás de nosotros para aniquilarnos y para tirarnos al suelo. Y nos cuesta perdonar. Y no podemos perdonar y lo tenemos ahí en la cabeza y está ahí en tu mente cada día y sale en nuestra mente. Y esto nos encoge el corazón y decimos, bueno, mañana, algún día, no me importa, no pasa nada. Sí que te importa. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de dar pasos. Hoy es el día que el Señor te pide para construir tu vida espiritual. Y esto es básico para nosotros. Hay personas que no saben romper con relación con otras personas. ¿Romper? Sí. ¿Sabes que a tu alrededor hay gente tóxica? ¿Sabes que en tu alrededor hay gente tóxica? Y un tóxico te va a intoxicar a ti. Te va a intoxicar a ti un tóxico y tienes que cortar con esa persona, pero muchas veces no sabemos cortar con esas personas. Ay no, pobrecito, pobrecita, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué me va a hacer? Un momento. ¿Sí? Perdóname, Señor. ¿Sí? Sí, sí, claro. No te preocupes, cariño, no pasa nada. Sí, estaré contigo siempre. Hagas lo que hagas, aunque seas una mala bestia, es igual. No te preocupes. Sí, ¿cuántas veces nos ocurre eso? No podemos cortar con esa persona y la atendemos como si nada pasara. Y nada ha pasado en mi vida y continúo la relación, pero esa relación te hace daño. Te hace daño y no cortas. Y cuando no cortas la relación que te hace daño, va a intoxicarte y va a llevarte contigo. Y es más, estás pensando en esa persona. Eres esclavo de esa persona. Eres esclavo de esa persona. Y el Señor dice, basta ya, basta ya. Ser cristiano no significa que tú estás con todo el mundo que jiji, jaja y tomando café. Eso no tiene nada que ver. Ser cristiano es que tú perdonas, pero pones distancia. Perdonas, pero pones kilómetros por el medio. Perdonas porque... ¿Y cuál es la prueba del perdón? La prueba del perdón es que yo cuando pienso en esa persona no le hago el vudú. La prueba del perdón es que cuando yo pienso en esa persona no quiero revancha, no quiero el mal contra esa persona. Esa es la prueba.
Si tú no le quieres el mal, pon límites y pide al Señor que te ayude. Dios tiene ese mensaje para hoy como lo tenía el mensaje para el pueblo de Israel. Pero es más, Dios quiere algo más también para nosotros. Dios ahí envía una sequía. ¿Por qué? Porque el pueblo no reacciona. El pueblo no reacciona y envía una sequía, quiere que reaccione. Lo dice la palabra del Señor, quiere que el pueblo reaccione. Mira, hermano y hermana, Dios te va a mandar una sequía si no obedeces. Algunos dicen, bueno, el Señor me ama, el Señor me cuidará, haga lo que haga, tengo garantizada su bendición. Mentira. Eso no es verdad. Hagas lo que hagas, no tienes garantizada su bendición. No, yo no puedo hacer cosas contrarias al plan de Dios y recibir la bendición y esperar que Dios me bendiga. Dios no te va a bendecir si tú no eres fiel. Hay una bendición que todos recibimos, todos, y es la bendición de la vida. Buenos, malos, justos, injustos. Recibimos la lluvia, recibimos la nieve que hemos recibido, recibimos el aire, recibimos la comida, lo recibimos todos. El sol sale sobre justos e injustos, sobre todos. Es la bendición global y general. Hay otra bendición, la bendición que recibimos al recibir a Jesucristo. Esa es maravillosa. El perdón de mis pecados, la vida eterna en Jesús, la bendición de estar en su camino, la bendición de estar en su voluntad, de buscarle. Esta es la tremenda bendición que quiero que tú tengas. La bendición de recibir a Jesús. Es importante para ti que recibas a Jesús. Pero hay otra bendición. Hay la bendición de que me trae consecuencias buenas cuando yo me dedico a las cosas buenas de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices, bendecidos, benditos sean los pobres en espíritu. Benditos sean los pacificadores. Son bendiciones de Dios que da añadidas y que no me las va a quitar si yo estoy en su voluntad y estoy obediente a lo que el Señor y al plan de Dios, al programa de Dios y al esquema de Dios para mi vida. Bendiciones que voy a recibir. Ahora bien, hay personas que confunden bendición con riqueza y eso no tiene nada que ver. Nada que ver en la Biblia. Bendición no es sinónimo siempre de riqueza y riqueza física. No. Esa es la teología de la prosperidad en la cual nosotros no creemos, ni confesamos. Creemos que Dios es justo y que Dios da a quien quiere, como quiere, de la forma que quiere. Pero la bendición de Dios está ahí. Tú tienes que recibir la bendición de Dios. Tienes que vivir esa bendición para que no te mande una sequía. Y para que no te mande Dios una sequía, tienes que ser obediente al Señor. ¿Y cómo puedes ser obediente al Señor? Eres obediente al Señor cuando tú dices, Señor, vive en mí. Señor, obra en mí. Señor, estoy arrepentido de lo que he hecho. Estoy arrepentido y quiero servirte y quiero seguirte. Las bendiciones son quitadas, las quita y las pone el Señor. ¿Y cuándo la pone? El número 3 de nuestro punto es cuando hay un corazón obediente a Él. Cuando hay un corazón obediente. Dice el versículo 12 del capítulo 1 de Ageo. Entonces Zorobabel, hijo de Sealatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Qué nombres, eh? Si estás buscando un nombre, aquí tienes uno muy bonito. Y todo el resto del pueblo obedecieron a la voz, subráyalo, obedecieron a la voz de Dios y a la palabra del profeta Ageo, porque el Señor, su Dios, le había enviado. Y el pueblo temió al Señor. Obedecieron. La base de la obediencia es imprescindible. No soy cristiano porque tengo un crucifijo en mi casa. No soy cristiano porque tengo una estampita. No soy cristiano porque rezo de vez en cuando. No soy cristiano porque me harán un funeral cristiano. No te equivoques. Soy cristiano en obediencia al Señor cuando obedezco al Señor, como hizo ese pueblo, que no querían construir, pero tuvo el momento cuando tuvieron que rendirse y construir. Por último, el número 4. Dios envía su ayuda. Cuando tú decides obedecer, el Señor envía su ayuda. Y dice el versículo 13, fíjate lo que dice el versículo 13. Y yo estoy con vosotros. Y yo estoy con vosotros. Estas 4 palabras son
increíbles y llenas de poder. Yo estoy con vosotros. No estáis solos, no estáis aislados, no estáis desamparados. Para aquellos que no querían edificar, para los que aplazaron la respuesta, para los que se habían preocupado de sus recursos, de sus casas, de sus trabajos, el Señor les dijo, no estáis solos, estoy con vosotros. Continuad y empezad la reconstrucción del templo del Señor. Y el Señor en esta mañana te dice esto a ti y a mí. No estás solo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no me lo creo. No me creo que Dios está conmigo. Me lo creo, sí, un poquito. Pero no hasta las últimas consecuencias, no hasta el último extremo, no hasta el último límite de la vida. No me lo termino de creer. Y el Señor dice, estoy contigo. Aunque estés alejado del Señor, de mí, estoy contigo, vuelve a mí. Aunque no tengas fe, pon tu fe en mí, estoy contigo. Aunque hayas resbalado tu vida, aunque te hayas caído, aunque hayas fracasado, aunque tengas miles de problemas, estoy contigo, vuelve a mí, vuelve a empezar. Y dice la palabra del Señor en los versículos 14 y 15 que el Espíritu de Dios despertó a la gente, hermanos. El Espíritu de Dios despertó a la gente. Y es lo que tiene que pasar en tu corazón. Que Dios te despierte. Que Dios despierte tu vida, que Dios despierte tu visión, que Dios despierte tu vida espiritual, que Dios ponga fuego en tu corazón. Para que comiences de nuevo, hermano y hermana, para que no te dejes llevar por el letargo, por el cansancio, por la rutina. La rutina es uno de los peores males que existen en nuestra vida. La rutina es mala para el matrimonio, la rutina es mala para un trabajo, la rutina es mala para tu vida espiritual, la rutina es mala y el Señor dice, vuelve a empezar en esta mañana. Toma otra vez el arado, toma otra vez la decisión, porque yo estoy contigo, porque yo estoy a tu lado. Y la gente despertó y empezaron a edificar el templo de Jerusalén, la casa de Dios, el centro de su vida, el centro de la comunidad, el centro de su fe. Aquel pueblo despertó. Y hermanos, el Señor quiere que esta iglesia, que nosotros despertemos en esta mañana, que nosotros nos alentemos, que nosotros tomemos decisiones. El Señor quiere que tú tomes la decisión de no postergar más. ¿Cuántos peros le pones? Señor, no puedo ir a la barca, tú lo sabes. Y además le hacemos unas explicaciones al Señor como si tuviéramos que convencerle de algo. Tú sabes, Señor, que yo no puedo ir a la barca cuando sí que puedes ir. Es cuestión de ganas. Señor, tú sabes los problemas que tengo y los inconvenientes y empiezas a contar unos rollos macabeos al Señor que no se los crees ni tú. No te lo crees. Pero empezamos a discutir con el Señor y oramos tratando de convencer a Dios de lo que yo quiero hacer. El Señor dice, vuelve a empezar en fe, vuelve a empezar a construir, vuelve a empezar a creer en mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque este pueblo, a partir de obedecer, las cosas cambiaron. Y tu vida, si obedeces, cambiará. Tu vida cambiará, hermano y hermana. Tu matrimonio cambiará, tu negocio cambiará. Tus relaciones humanas cambiarán, tu corazón cambiará. El Señor hará tu corazón más sensible a su voluntad y te hará mucho más sensible a la realidad espiritual. Por esto, en esta mañana, para finalizar, yo quiero deciros que avancemos, que avances, que no te quedes sujeto ahí donde estás, que no te quedes parado, que no te quedes frenado, que no digas más tarde, otro día, otro momento, como hizo este pueblo al principio. Que te dejes llevar por el Señor, no por el sentimentalismo, no, por la decisión personal e íntima delante de Dios. Señor, se ha acabado esto. Señor, te voy a buscar. Señor, me voy a integrar en la vida de las barcas. Señor, me voy a integrar a la vida de la iglesia para servirte. Señor, voy a hacer tu voluntad. Por esto, en esta mañana quiero pedirte en el nombre del Señor, primero, que le aceptes. Que aceptes al Señor. No lo aparques, no tengas miedo. Aceptar al Señor es abrir tu corazón. Señor, entra en mí. Entra en mí. No comprendo todo, no lo entiendo todo, pero dejo de aparcarlo.
dejo de postergarlo, dejo de decir no, porque cuando estás postergando estás diciendo no, y Dios quiere tu vida, Dios quiere tu vida, Dios quiere tu corazón, Dios quiere, y lo quiere para bendecirte, por tu bien. Acepta al Señor en esta mañana. Si hay aquí en esta mañana alguna persona que desea aceptar al Señor, puedes levantar tu mano ahí donde estás y oraremos por ti. ¿Alguien acepta al Señor en su corazón hoy? ¿Alguien dice, Señor, aquí estoy? Señor, quiero abrir mi corazón, quiero abrir mi vida a ti en esta mañana. Si hay alguna persona que quiere aceptar al Señor, puedes hacerlo ahí. ¿O quieres bautizarte? ¿O quieres comprometerte con Él? Puedes hacerlo en esta mañana. Vamos a cantar un cántico. Después de este cántico, mientras cantamos, puedes pasar a orar y dar tu decisión ahí. Tal vez te da vergüenza hacerlo públicamente, pues lo haces privadamente. Hay hermanos consejeros que están preparados para recibirte, cualquiera que sea tu petición, cualquiera que sea la necesidad que tengas, pero hay que tomar decisiones. Nos ponemos todos en pie, cantamos este cántico y mientras cantamos el cántico pasamos